Listo, muchachos, estamos en la semana número 7, la sexta semana de clases, la primera semana que nos habilita el segundo examen. Vamos a empezar a ver conceptos básicos, simples y sencillos. Hoy vamos a ver un poquito del espacio, de las situaciones o los cuerpos geométricos ubicados en el espacio. Es más nombre que otra cosa. Ok, vamos a comenzar hablando del famoso cilindrito. ¿Okay? Ese cilindro, estoy seguro y convencido que más de uno, por no decir que todos, casi todos, lo reconocen de un fresquito muy vacilón que venden, que tiene ahí un pajarito dibujado, ¿verdad? Y que los fines de semana a ustedes tengo entendido que les gusta mucho abrir esas envolturas. Muy bien, esa figura que me quedó bastante fea, pero no tan fea como me quedaban los círculos, esa figura se llama cilindro. El cilindro, ¿verdad? Que nosotros estudiamos y conocemos es un cilindro recto. Es una figura que tiene par de tapitas. La tapa de arriba, que es un círculo, y la tapa de abajo, que como es un cilindro recto, es exactamente igual, es idéntica, del mismo tamaño la tapa arriba y la tapa abajo. Y esa figurita, ¿verdad? Que se nos forma ahí, básicamente es una de las figuras más comunes de muchas de las formas de los objetos que hay a nuestro alrededor. Entonces ya les dije, se empacan bebidas en botellitas, bueno, botellitas no, en latas de esta manera. No hablo solo de cerveza, hablo también de frescos, hablo también de jugos, etcétera, etcétera. También conocemos otras figuritas muy parecidas a ella, por ejemplo, el famoso salchichón. ¿Por qué les hablo de salchichón? Porque ahorita hablaremos del corte de salchichón y algunas cosas que se relacionan. Si ustedes lo revisan, ¿verdad? Cuando uno va a la salchichonería, cuando ustedes van al súper y van a comprar ese producto, el salchichón, ¿verdad? Tiene una forma de cilindro, solo que es muy alargada, muy alargada, ¿verdad? Y luego se le hacen cortes y ahí se va vendiendo por peso y toda la historia. Pero en realidad, si lo analizamos parte por parte, tenemos un cilindro también. Bueno, Profe, rojo no. sí, perdón, Contraste, contraste. perdón, siempre se me va. No, y hasta a mí me chilla en los ojos, cochina rojo. Muy bien, y con negro se peor. Entonces les decía que esas tapillas que están ahí, ¿verdad? Se llaman bases y que como tal son una circunferencia. Nosotros ya estudiamos al círculo o a la circunferencia en el examen anterior. Mucha de la información que conocimos de la circunferencia se puede aplicar acá. Ok, entonces, dentro de los datos que nos interesan del cilindro está la altura, que vamos desde el suelo hasta la parte más alta, la tapa. Esa es una altura que se puede trazar aquí por dentro, pero que también es esta generatriz o esta línea que está aquí afuera, un bordecito. ¿Ok? Y además de esa altura, nosotros necesitaremos la medida del radio de esta circunferencia. Esos van a ser los datos más importantes de los cálculos que tengamos que usar para algo que tenga que ver con el cilindro. ¿Ok? ¿Qué nos pueden preguntar del cilindro? Bueno, esas mismas partes que yo estaba señalando andan por aquí, ¿verdad? Base, generatriz, bla, bla, bla. Lo único que tiene diferente es el eje, el cual yo no marqué, pero es una línea que pasa por los dos centros, por el centro de las dos tapitas, ¿verdad? De las dos bases. ¿Ok? Esa figura que pasa por esos dos centros, esa línea, se llama eje. Y es básicamente la forma en la que se genera un cilindro, pero porque es tan pequeñito que es lo que le agarra. Si yo tuviera, o si ustedes tuvieran la paciencia de tener un eje y le ponen acá un rectángulo y lo empiezan a girar con mucha velocidad, ese rectángulo girando va a aparecer un cilindro. A nivel de ingeniería se estudia un poquito los famosos sólidos de revolución, que son justamente estos, y se miden algunas cosas específicas a partir del giro de algunas figuras. Bueno, insisto, entonces si yo hiciera
un giro de un rectángulo. Ese rectángulo, al ir girando, tendría o generaría un cilindro. Ok, de ahí es donde sale, y por eso sale esta línea que se llama eje, ¿verdad? Entonces la línea que está en el centro, que es de donde yo giro y a donde formo la figura del cilindro. Claro, se ve espectacular, ¿verdad? Con ese montón de rayas, pero ustedes piensan que sí, que lo giran y que crean un cilindro. Bien, entonces del cilindro, ¿qué me interesa? Bueno, reconocer sus partes, que ya lo hicimos, y encontrar un par de cálculos asociados. Puedo encontrar el área lateral, el área de la base, el área basal y el área total. Estos son fórmulas. En el examen vienen y no vienen. Ya les voy a explicar. Generalmente en el examen me dan el área total. El área total del cilindro es 2pi r por h más r. O también nos dan 2pi RH más 2pi r a la 2h. A veces nos dan cualquiera de esas dos fórmulas. Muy bien. El área lateral de un cilindro, ¿verdad? Es el área que viene aquí. Se obtiene de tijeretear al cilindro. Yo lo corto aquí en un lado, en un costado, y lo abro, y es como si tuviera un rectángulo. Y aquí la tapita circular. Pero es como si lo que hay a los lados se pudiera ver o crear o poner como si fuera un rectángulo. Y ese rectángulo tiene una altura y tiene una dimensión acá que es del tamaño de la circunferencia. La circunferencia tiene un perímetro. El perímetro de la circunferencia es 2pi r. Entonces, como esto es un rectángulo, ¿cuál es el área de un rectángulo? Largo por ancho, o sea, 2pi r por h. Así de simple. Ese es el área lateral. Si a mí me pidieran el área de la base, me están diciendo agarre este círculo de aquí y encuentre su área. El área de un círculo nosotros la estudiamos en el kinder, yo creo. La enseñó el primer día a la niña. Y el área de un círculo era pi por r a la 2. Esa se llama área de la base, ven que está en minúscula. El área basal, que está en mayúscula, es unir las dos bases. Entonces, si las dos bases son iguales, el área basal es simplemente multiplicarla por 2. Y el área total es unir estas dos áreas. Ese es el resultado del área total. ¿Ok? Así de simple, chiquillos, exactamente así de simple. Por lo tanto, pensando en el examen, es casi seguro que nos van a dar esta fórmula. Si ustedes multiplican, ¿qué van a obtener? Van a obtener 2pi r por h. Entonces la agregan. ¿Qué es eso? Ah, eso es el área lateral. Es la misma, es idéntica. ¿Ok? Si hacen la otra multiplicación, más 2 por pi por r a la 2, por r, me va a quedar 2pi r a la 2. Que si de nuevo ustedes son observadores, se dan cuenta que es esta. Entonces, en realidad, aunque a mí no me dan este trío de fórmulas, de la fórmula que me dan, yo sí las puedo sacar. Entonces, por eso les digo que estas fórmulas, si se las aprenden, genial. Pero si no se las aprenden, de alguna manera se tiene que acomodar esa información y ustedes pueden sacar las otras fórmulas que están involucradas. Ok, ¿qué pasa con esto? Esto es fórmula. ¿Y qué pasaba con las fórmulas? Listo, me las aprendo o ya, o sufro. Aquí no hay que tratar de entender tanto, de interpretar tanto. Es más importante reconocerlas, saberlas, encontrarlas, memorizarlas. Eso es lo que ocupo. Eso mismo es lo que ocupo. Muy bien. ¿Estamos todos ahí? Maravilloso. Muy maravilloso. Seguimos.
Vamos a ver algún ejercicio de ejemplo para ver qué tan complicado es esto. Dice, calcule la cantidad de hojalata que se necesitará para hacer 10 botes en forma cilíndrica, o sea, 10 cilindros, de 10 centímetros de diámetro, 20 centímetros de altura. Y eso es todo lo que me dan. ¿Ok? ¿Cuánta hojalata se necesita? ¿Cuánto acero? ¿Cuánto material? ¿Cuánto lo que sea? Para crear los cilindros, que van a ser 10 iguales, yo necesito el área de cada uno de ellos. Porque el área es lo que me dice cuánto tengo de cada uno, cuánto se ocupa. Necesito el área total de cada cilindro. Cuando encuentre el área total de un cilindro, lo multiplico por 10 para saber el área de los 10. Ayudas y sugerencias para este ejercicio. Bueno, de una vez voy a poner aquí abajo las fórmulas. ¿Cuál era el área total? 2 por pi por r, h más r. Esa es la fórmula que posiblemente me den. Aunque tengo que ir a verificarla, pero me parece que esa es la que nos dan. Entonces, para encontrar el área total, ¿qué necesito? Necesito un 2, que ya sé lo que vale. Un pi, que es una tecla en la calculadora. Necesito al r y a la h. Otra vez la r, entonces la misma. O sea que para yo llegar a la respuesta, solo ocupo conocer el radio y la altura. Mi pregunta, con la información que tengo, ¿yo sé cuánto vale el radio y cuánto vale la altura? Vamos a la información directa. ¿Yo sé cuánto vale la altura? ¿Altura es 10? ¿De altura es cuánto? ¿10? No. 20 habíamos dicho. 20. 20. Muy bien. Y el radio no me lo dieron. Lo único que me dieron extra fue que el diámetro valía 10. Si el diámetro vale 10, esa es información suficiente para que yo sepa cuánto vale el radio. Que era un diámetro. Entonces, en un círculo, una línea que pase de borde a borde, de lado a lado, y que pase por el centro, se llama diámetro. Si ustedes se fijan, ese diámetro ¿qué es? Es un radio para arriba y un radio para abajo. O sea, ese diámetro son 2 radios. Entonces, si el diámetro vale 10, 2 radios valen 10. ¿Cuánto vale cada radio? ¿Un 5? Claro, si este 5 y este 5, el diámetro me da 10. Entonces ya sé lo que vale el radio. O sea, que siempre que me den el diámetro, yo nada más lo divido entre 2 y ya tengo el radio. Pero no me va a dar esa fórmula, la tengo que saber. Diámetro dividido entre 2 me da el radio. O 2 veces el radio me da el diámetro. Esas son las relaciones que hay entre ellos. Para esta pregunta nos interesa esta relación. Ok, ¿todo el mundo de acuerdo? Genial. Bueno, entonces quito toda esta información que sobra realmente. Ya me di cuenta que el radio es 5 centímetros. Como la pregunta es cuál es el área total, no hace falta ni que yo multiplique este por este pues no. El área total ya la tengo en fórmula, la voy a usar así como viene. Voy a usar 2 por pi por r, paréntesis h más r, y voy a sustituir los valores que tengo. La r la cambio por un 5 y la h la cambio por un 20. Nótese que como la r venía 2 veces, yo puse 2 veces al 5. Nótese que como la h venía en el paréntesis, yo puse ahí la h. Y lo demás es trabajo calculadora. Yo no hago nada. Nada, ni papa. Que alguien me diga.
Lo vamos acá. Y acá nos da 785,398. Digo, ya que ninguno la tiene, pero ahí sí está. Esto da 795,38. Sorry, profe, no soy tan rápido. Yo soy muy intenso, perdón. Háganle. Revísenla un toque, a ver. Así me tomo otra agüita yo. Cuando dijo que alguien me diga, casi le digo, ¿cómo se olvida? Ay. No me la sé, lo que pasa es que la dejo ahí para otro día. Muy bien. De hecho, ¿verdad? Recuerden que en la calco hay que usar la teclilla de pi, que se pone en el Profe, shift y alguna de las de allá abajo. a mí, Diga. a mí me dio Profe, 785,39. Qué mal, no me haga caso. sí, correcto, era eso. Ah, que dicha que vinieron los dos, ¿ve? Ahí está. Sí, la copié mal seguro. Ustedes confíen en la calco, en mí no, claramente. Ok, entonces ya tengo el área total, es decir, ya sé cuánto necesito para hacer uno de estos botecitos de hojalata, ¿verdad? Como es un área, no me puedo ir sin contestar, sin agregar la medida elevada al cuadrado. Listo. Pero la pregunta no fue esa. La pregunta fue, ¿cuánto ocupo para 10 de esos estañones, botes o como quieran llamarle? Cilindros, a fin de al cabo. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, si este es el área de 1, yo voy a hacer el área de 10. Voy a multiplicar lo que me dio por 10. Multiplicar por 10 es tan sencillo como correr la coma o agregar ceros. Entonces me da 7,853,9. Entonces, como era una pregunta de tipo problema, yo emito una respuesta. Se necesita 7,853,9 centímetros cuadrados de hojalata. Y quedamos súper listos, ojalá. Súper listos con la respuesta final. Profe, ahí para recalcar, para poner el pi hay que usar el shift y la tecla X a la 10X, ¿verdad? Excelente. El shift que es como amarillo, que activa todo lo que está en amarillo. Aquí arriba de esa tecla dice pi en amarillo, entonces al tocar shift se activó el pi. Por eso tocamos esta tecla. Maravilloso. Gracias por el dato ahí para los que no nos hemos fijado mucho en el uso de la calco. Ahí queda. Pero ustedes son muy colaboradores. A mí me encanta eso de este grupo. En realidad, a fin de cuentas, me gusta oírlos, me gusta verlos trabajar. Por eso siempre los dejo que se expresen. Pues necesitamos eso, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo más. Necesitamos reafirmar los conceptos y ustedes generalmente hacen síntesis. Entonces eso es bueno. Perdón, quiero otra. ¿Preguntas con ese ejercicio? Listo. Hay una segunda pregunta. Vamos a anotar los datos y nos vamos a la parte negra, no lo duden. Un cilindro tiene por altura la misma longitud que la circunferencia de la base. La altura mide 125,66. Calcula el área total. Vamos a llevarnos datos. La altura del cilindro es la longitud de la base. Ahorita les hablo de eso. Muy bien. Dice además que la longitud mide, no, que la altura mide 125,66. Altura es igual a 125,25,66. Y la pregunta es, ¿cuál es el área total? Vamos a trabajar hacia el otro lado. Disculpen por hacer todo al revés, pero a veces vale la pena cambiar. Muy bien. ¿Qué me están diciendo? Que existe un cilindro, que ese cilindro tiene
125,66 centímetros de altura, esta que está aquí, o del centro al centro, como quieran verla, y que además de que eso es la altura, es también la longitud de la base. ¿Qué es eso de la longitud de la base? Bueno, cuando yo tengo un círculo, al círculo normalmente no se le dice perímetro, porque el perímetro de un círculo, o el perímetro de las figuras, es sumar los lados. Pero como estrictamente hablando el círculo no tiene lados, entonces no se usa muchas veces el concepto de perímetro, aunque sí vale. En lugar de eso se le llama longitud de circunferencia. Como la base es un círculo, la longitud de la base es una longitud de circunferencia. Y la fórmula del perímetro de un círculo, antes se las enseñé, era 2 por pi por r. A ver. Entonces, la longitud de la base es 2 por pi por r. Borro toda esta explicación que les di. Y como la longitud de la base y la altura son iguales, entonces yo voy a tomar a 2 por pi por r y lo voy a igualar a la altura. O sea, 2 por pi por r es igual a 125,66. Profesor, ¿a mí eso de qué me sirve? ¿Aquí quiero yo eso? Bueno, por ahora son datos. Yo voy a apuntar lo que me dieron. Ya después veo si le puedo sacar utilidad. Si alguien se acuerda o la anotó o la tiene ahí a mano, ¿cuál era la fórmula del área total del cilindro? Era 2 Dos. pi r, abro paréntesis, altura por Radio. r. Sí. Una más. Muy bien. Más, perdón. Más. Profesor, ¿usted no se la sabe? Bueno, esta sí. Hay un montón de fórmulas que no me sé, pero esta sí. Pero necesito que ustedes me la digan. Pues necesito que ustedes la busquen. Pues necesito que ustedes la hagan. Gracias. Muy bien. Pero hay un montón de fórmulas que se las tengo que preguntar porque no me las sé. Pero es así. Ok. Al final de cuentas, lo que nosotros vamos a hacer es sustituir datos. ¿Qué necesito yo para poder contestar el área total? Necesito cuánto vale R y cuánto vale H. Ah, profesor, pero es que aquí ya me dieron H. Excelente. Una cosa menos que ocupo. Pero no sé cuánto vale esta R ni esta otra. Ah, tienes razón, eso no viene. Ah, bueno, entonces vamos a averiguar cuánto vale esa R. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo la averiguo? Era que se dividía el 125 entre 2. Sí, casi sí. Muy bien, lo que nosotros vamos a hacer es despejar. Vean, chiquillos. El estudiante que sabe despejar en octavo, noveno, undécimo, en la U, en donde sea, tiene una cantidad de ventajas increíbles. No importa el tema, casi todos los temas me llevan a hacer despejes. Este es un ejemplo de un despeje. Yo tengo una fórmula que es la longitud de la base y esa fórmula está igualada a un valor que es la altura. Entonces, gracias a esa igualdad que me dijeron en la redacción del problema, yo puedo averiguar el dato que me está faltando. Yo necesito saber cuánto vale la R. Yo lo voy a averiguar. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a dejar a la R sola, la voy a despejar. Perdón, ¿cómo se hacían los despejes? Los despejes se hacían pasando de un lado para otro de la igualdad lo que me estorba. Yo quiero a la R sola porque es lo que ocupo. Me estorba el 2pi. Lo voy a mover de aquí. Lo voy a pasar al otro lado. Cuando yo muevo Está multiplicando. excelente. Cuando muevo de un lado a otro, tiene que pasar a hacer la operación contraria. Si está multiplicando, ¿qué pasa a hacer? Dividir. Exacto, porque eso es lo contrario de multiplicar. Profesor, ¿pero dónde saca usted que está multiplicando? Tengo 2πr. ¿Qué signo hay entre ellos? Un por. Cuando no hay nada, siempre hay un por. Yo tengo 2 por pi por r. Pero como quiero a la r sola, el 2 y el pi son los que se tienen que ir. El 2pi se van juntos porque ambos multiplican, ambos dividen.
me los llevo para el otro lado a hacer todo lo opuesto. Ok, entonces ese va a ser el paso que sigue. Voy a tomar al 2pi, o sea, voy a dejar a la R sola. Y ese 2pi termina aquí abajo, dividiendo. Compañero dijo 2, casi, no le faltó mucho. ¿Cuánto da eso? Para eso, 20, tal vez, algo así. 19,99. Ok, 19.99 Por- prácticamente es un 20, excelente, gracias. Por cuestiones de redondeo, ¿verdad? Porque la calco tira un pi con muchos decimales y aquí lo tomaron seguro con 3,14 o algo así. Entonces, pueden poner el 19,99 o el 20. Listo, ya tengo que el radio es 20. Ah, bueno, entonces ahora sí me devuelvo a lo que borré, el área total, porque esa fue la pregunta. Entonces el área total es igual ¿a cuánto? 2pi, 20. ya 20. No, 10. Regálame la fórmula y ya lo cambiamos. 2pi H más R. H más R. Profesor, usted es necio, sí, es que si no, no se la aprenden. Y si en el examen viene y no viene bien, o ustedes no la ven o no la notan, ahí está la fórmula, dele. Entonces ahora sí cambiamos los datos. Ya ahora sí, donde venía la R, ¿qué voy a poner? 20. El- Valor. Exacto. Y donde venía la H, ¿qué voy a poner? 125. Entonces no hay más nada que sustituir. Qué fácil estaba el ejercicio. Digo estaba porque ya no hay quite. 2 por pi por 20. Paréntesis 125,66 más 20. Y que la calco haga su magia. Vean que aquí sí debo poner el por. Porque en la calco 2 pi 20 sí se hace un enredo. Entonces ahí pongo el por. Cuando era una R a la calco no le daba problemas, pero ahora que tengo un número adelante, un número atrás, ya se hace mucho enredo. Entonces la calco se ocupa que le pongamos el por. 18.304,17. 18.304. No veo por qué dudar. Ok, ¿y son qué? Centímetros, metros, centímetros. Y como es un área, cuadrados. Y de momento sería algo tan fácil como eso. Profesor, ¿usted cree que pregunten algo así? Es que es muy factible que lo pregunten. ¿Vendrá en desarrollo? ¿Vendrá en marketing con X? No tengo la más mínima idea. El diseño del profesor, pero sí es un problema muy factible. Y son cosas fáciles. Si se ponen a ver, son cosas fáciles. Solo es averiguar R y H y luego llevarlo a la fórmula. Entonces, nos concentramos en lo que hay que buscar. Cuando lo encontramos, lo sustituimos y la calculadora termina dándonos la respuesta. Que coincide seguramente con lo que diga aquí el texto, ¿verdad? 18.300 no sé cuánto, súper bien. Perdón, ¿alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de hacer? A cualquiera de los dos problemas. Profe, ¿cómo era que se metía el pi? Según nos dijo el compañero, con Shift Es que entré un poco. y por 10 a la X. La tecla que dice X10X. En la última línea. Shift y 10 a la. Ajá. Ah, sí, ya me salió. Sí, sí. Estamos en Ok, gracias. súper bien. Vamos a tratar de continuar. Después del cilindro, podemos hablar, permítame para ver si vienen los cortes aquí de una vez o no vienen, entonces les voy a hablar de los cortes, que también es un tema que normalmente se pregunta, me extraña que no vinieran aquí. Bueno, yo hablé del salchichón y no tiene que ver con hambre, ni tampoco con ningún tipo de molestar, ni tampoco con ninguna estupidez. Básicamente, cuando yo tengo al cilindro, yo al cilindro le puedo hacer cortes. De hecho, a muchas figuras le puedo hacer cortes. ¿Okay? Por lo que la circunstancia me obligue, por la necesidad que haya. Muy bien. Al cilindro yo le puedo hacer un corte, yo lo puedo cortar
de forma paralela a la base. Va a ser 2. Ajá, y lo corto y lo parto, digamos, Como que a la decir mitad, rodajas de generalmente la mitad salchichón. puede ser más arriba o más abajo. Pero hice 2, muy bien. Esto que está aquí arriba, esto es el resultado. De hecho, se le dice el plano resultante. Ok, cuando yo hice un corte paralelo, ¿qué fue lo que obtuve? Obtuve lo mismo que tenía. Obtuve una circunferencia. Esto que está aquí es idéntico a lo que está aquí arriba. Es del mismo tamaño. La altura del cilindro, esa sí se vio afectada. Pero la forma que queda arriba es la misma forma que tenía el cilindro antes de que yo lo cortara. ¿Ok? Eso significa que el corte, la figura resultante, es una circunferencia. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa si yo no hubiera cortado de esa manera? ¿Ok? Vamos a pensar que yo hice un corte, pero ahora el corte lo hice de forma oblicua. Como un corte oblicuo. Bueno, yo creo que esto lo estudian los chavalos que venden salchichón. Otra vez llegué a ese tema, ¿verdad? Esos chavalos que venden salchichón, para mí que estudian esto de los cortes, y ellos saben, sí, a conciencia, qué figura se forma cuando ellos hacen un corte de esos. Yo no sé si ustedes han comprado salchichón en serio alguna vez en su vida, pero si ustedes lo compran, nunca, pero nunca, pero nunca, se lo cortan de forma recta como este. Siempre se lo cortan de medio lado. ¿Cierto? Ok. Ese es un corte oblicuo de medio lado. Y el corte oblicuo genera una figurita que ya no es totalmente redonda como la que yo tenía aquí al frente. Ahora como que se hace alargada. Esa figura que se alarga un poquito se llama elipse. ¿Ok? Y aún hay un corte más. Resulta que yo, no sé, pensemos, yo soy un ganadero importantísimo y que me encanta ahorrar. Y entonces tenía unos estañones ahí con unas cosas guardadas y yo dije, no señor, a mis caballos y a mis vacas y a mis toros y a todos los animales que tengo yo, les voy a dar agüita, les voy a hacer un bebedero en uno de esos estañones que tengo ahí porque yo no desperdicio ni papa. Entonces ahí estaba el estañón al principio, pero yo dije, le voy a hacer un corte a ese estañón, pero lo voy a cortar aquí. ¿Ok? El corte que le voy a hacer es un corte que va a quedar ¿okay? Es un cortecillo que va a quedar Va a salir un rectángulo. muy bien, de forma perpendicular al través, como decían los viejitos de antes, ¿verdad? Así decía mi abuelita. Ok, ese corte, vean que no lo estoy haciendo ni de forma horizontal ni de forma oblicua, lo estoy haciendo de forma verticalmente parada. Pero no estoy cortando de medio lado, estoy cortando recto. Ese es un corte perpendicular. Y el corte perpendicular genera, ya lo dijo el compañero, un rectángulo. Un rectángulo. Memoricen esos. Memoricen el dibujo, pero también memoricen el nombre del corte, porque a veces no me dan el dibujo. Hice un corte de forma perpendicular. ¿Qué quedó? Y no hay dibujo. Y ustedes no pueden ver de frente que aquí hay un rectángulo. Pero ya lo memorizaron, saben que lo que queda es rectángulo, entonces esa es su respuesta y ya la tienen lista. ¿Ok?
Profe, pregunta. Dale. ¿El cilindro siempre va a estar parado? ¿Nunca va a estar Vio esto acostado? hoy. Vio lo que yo le conté del bebedero. Yo pongo el cilindro para acá. Y entonces ahí Ajá, quedó el bebedero. ok. Entonces ya es cuestión Pero de cómo usted la vea. Le voy a echar agüita sí, y los caballitos Por también. eso, pero el corte siempre va a ser perpendicular y Siempre va a siempre ser se va a generar perpendicular. un Muy rectángulo. bien. Porque es perpendicular a la base. Siempre se toma la base como referencia. Entonces la base está aquí de medio lado también. La base está como acostada. Por eso entonces sí se toma o sí se dice que es perpendicular a la base. ok, si él estuviera, o sea, si el cilindro original, digamos, el que está arriba a la izquierda, estuviera acostado, la base igual sería el... No hay kit. La base sigue siendo esto. ok. Muy bien. Esa parte no cambia. Excelente observación. Ahí les dejo esos casi dibujos. Una cosa impresionante. Yo creo que tengo años de no hacer un dibujo tan bonito. A esos dejo para que de verdad los ojen y sobre todo los memoricen. Esa parte es muy importante. En serio, aprendas en el nombre y aprendas en el resultado. ¿Ok? Siempre les van a decir, un cilindro es atravesado o cortado por un plano de forma oblicua. ¿Qué se obtiene? Ahí usted contesta. eh, Elipse. bueno, y si yo les hubiera dicho que cuando lo corté obtuve un rectángulo, ¿cuál debió ser el tipo de corte que yo le hice? No. Si me da un rectángulo, ¿cómo se llama? Rectangular. Perpendicular. Eso, perpendicular. Ahí está. Entonces ustedes se la juegan como pueden. Profe, y algo dijo usted al principio, ¿verdad? Dijo que la altura se ve afectada. En el corte inicial sí, pero en el corte perpendicular la altura no cambia. En Ok. el corte perpendicular, ¿cuál fue la altura? La Ujú. misma que había al principio. Profe, Esta era la altura. Esta siguió siendo la altura. en el corte perpendicular lo que se ve afectado es el radio o En realidad la base. No se sabe si se parte a la mitad, el radio sigue siendo el mismo. Ok, bueno, sí, la Eso base, cambia ajá, mucho. cierto, cierto, cierto. Eso cambia mucho. De hecho, había una pregunta que habían puesto, no sé si era en bachillerato o en paro o en estandarizada, ya ni me acuerdo en dónde. ¿Ya tienen esto? Sí. Sí. Entonces dice, determine el área, voy a inventarme un problema, espero acordarme bien, pero si no, pues ahí me perdonan. Determine el área de la figura resultante de cortar o realizar un corte, pues yo para ahorrar palabras, de cortar un cilindro de forma perpendicular. Esto es como un dictado, disculpen, pero como lo estamos inventando es difícil tenerlo ahí a mano. Determina el área de la figura resultante de cortar un cilindro en forma perpendicular que pasa por el centro de la base que tenía una altura vamos, no sé, 12 centímetros y un radio de 5 centímetros. Les voy a dar un minuto para que lo piensen. Tal vez la reacción no quedó tan bonita por hacerlo así como tan rápido, pero un minuto para que lo traten de pensar y darle vuelta. Ahorita todos juntos empezamos a dar ideas.
Órale pues, vamos a ver qué pasó aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos el cilindro original. ¿Qué le vamos a hacer a ese cilindro? Dice que hay que cortarlo de forma perpendicular. Entonces, Para que quede un rectángulo. Ok, de forma perpendicular va a quedar un rectángulo, muy bien. Entonces si lo hago así como de frente, ¿verdad? Ahí queda el rectangulillo. La otra mitad queda por allá. Pero la figura que me interesa era este rectángulo. Muy bien. ¿Qué sabía yo y qué me preguntan? Siempre tengo que pensar en cualquier problema que a mí me den, siempre tengo que pensar en eso. La pregunta es cuál es el área, pero no el área del cilindro, el área de la figura resultante. ¿Cuál fue la figura resultante? El rectángulo. Entonces la pregunta es ¿cuál es el área del rectángulo? ¿Quién sabe cuál es la fórmula para encontrar el área de un rectángulo? Pero yo creo que la altura va siendo como un lado que es del rectángulo, digamos, de la En altura. general, no en este caso específico. ¿Cuál es la ¿Eh? fórmula del área de un rectángulo? Largo por ancho. Largo por ancho, base Sí, por altura, cualquiera de las dos. sí. Excelente. Entonces ahora sí, vamos a lo que usted me está insinuando, lo que usted me está diciendo. Yo necesito encontrar el lado más largo y el lado ancho. Sí, el lado ancho es el radio, pero multiplicado por 2, entonces sería ¿Por qué? 10, ¿Por qué porque el sería 10 radio, por 2? porque el radio dice que es 5 y el radio para ser completo, no, mentira, sí, 5. No, en realidad está muy bien. Lo que nada más quería resaltar Sí, que sí, vamos a usar ese radio multiplicado por 2 porque estoy pasando por el centro. ajá, Si sí, no dice que paso por el centro, no puedo usar ese radio multiplicado por 2 nunca. sí, Pero como dice que pasa por el centro, entonces el punto centro habría estado aquí. De aquí para acá hay un radio, de aquí para allá hay otro, entonces son dos radios, muy bien. sí, Ese es el ancho de ese dibujo. Aquí hay dos radios y aquí hay una altura. Ahora sí puedo multiplicar base por altura o largo por ancho. Muy bien. Entonces voy a tomar los datos que yo tenía. ¿Cuánto valdría la altura? 12. 12. Entonces ahí lo apunto. ¿Cuánto vale el radio? 5. Entonces ahí lo apunto. Pero el lado no es un radio, sino dos radios. ¿Cuánto valen dos radios? 5 por 2 o 10. Muy bien. Entonces, si la pregunta es ¿cuál es el área? Yo voy a decir largo por ancho o voy a decir 10 por 12. Un lado vale 10, el otro lado vale 12. Eso es lo que voy a decir. ¿Y cuánto es 10 por 12? Son 120 centímetros y como es un área va a quedar al cuadrado. Y eso era todo. Era súper simple la ejecución, pero si yo no entendía, nunca hubiera llegado a hacer una multiplicación de 10 por 12. Nunca. Por más fácil que esté, ¿cómo me va a preguntar el área de un rectángulo? ¿Cómo va a hacer esa pregunta en décimo? Esa pregunta se hace en los chiquitos en cuarto grado. Ah, pero cuando usted ve el contexto, usted dice, sí, esto está enredado. Si yo no sé qué sale del corte, si yo no sé que al pasar por el centro el lado completo son dos radios. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que el problema sí sea mucho más complicado. Profe, ¿podemos hacer algo con un corte oblicuo para ver cómo sería? No, porque... Ah, ok. No, fuera vara. Porque, digamos, a ustedes no les van a preguntar un problema de ese tipo. Ah, ok, ok. Okay, a ustedes de los cortes, o sea, del corte oblicuo, lo único que le van a preguntar es eso. ¿Qué se obtiene? Una elipse. Nada más. Un Pero salchichón. del que es paralelo o del que es perpendicular, de ese sí les pueden hacer un problema. Pero el Ok, oblicuo no. Porque la elipse Pero- no se estudia en el colegio. Entonces, genial. ni se preocupen. profe, Sí, ujú.
Una pregunta, en este caso, en este problema, el área no sería, digamos, sí, resultado a 120 centímetros cuadrados, pero no sería, no se tiene que multiplicar por 2, ese, o No, qué hace no, ya, no, muy bien. No, tranqui. La pregunta es, ¿cuál es el área de la figura resultante? ¿Cuál fue la figura resultante? Un rectángulo. rectángulo. Un rectángulo. No se preocupe por la otra parte. Es solo el área de lo que quedó del corte. Es Ok, cierto ok. que quedan dos figuras, pero no, usted lo que hace es ojear un corte, lo que quedó en una. Nada más. Ok, Ok, listo. está válida su pregunta, pero no Ok, hay ok. necesidad de hacerlo doble. Chiquillos, más o menos. Bueno, espero que sí. Me voy a mover porque no nos podemos quedar más tiempo. Yo creo que ya me queda mucho tiempo en esta parte. Vamos a hablar de las esferas. Después de esto espero que lo repasemos con los exámenes viejos. Ok, las esferas, la mejor forma para hablar de una esfera va a ser utilizando a una naranja. ¿Ok? ¿A cuánto les ha tocado alguna vez pelar una naranja? Bueno, cuando uno pela la naranja se pone ahí a ver cómo saca la cáscara completa, el lado, bla, bla, bla. Y al final cuando termina, casi siempre cae en la tentación de hacer la famosa tapita. ¿Sí? Entonces, hacemos el pelado de la naranja queda lista y le hacemos aquí la tapita. Una cosa espectacular de mis dibujos. Hoy estoy hecho un salvaje. Oiga, profe, eso de la naranja era para no hacer un círculo, ¿ah? ¿Vio? Ahora, en realidad sí. Ahora, el hecho que yo haya hecho una tapita, incluso para alguien que tiene muy pocas habilidades como yo a la hora de las manualidades, la tapita siempre queda redonda. No sé si ustedes se han fijado. Yo le puedo hacer tapita muy abajo, muy arriba, pero la tapita siempre queda redonda. Eso sí, siempre y cuando yo haga un corte de un solo tiro, ¿verdad? Pues si me pongo de ese lado y la parto una parte y luego otra parte y luego otra parte, ya me quedó así raro. Pero si hago un solo corte, meto el cuchillo de un solo tiro, de lado a lado, el corte queda parejito y me va a quedar una circunferencia. Me va a quedar un círculo. Entonces, básicamente, cuando yo corte donde sea a una esfera, recuerden que una esfera es un círculo, pero en 3D, donde yo corto donde sea una esfera, ¿qué voy a obtener? Voy a Un obtener círculo. siempre un Un círculo, una círculo. circunferencia, muy bien. Estrictamente hablando, una circunferencia. Aunque ya sabemos que equivale a un círculo. El círculo es lo de adentro, la circunferencia es el borde, pero cuenta. Ok, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Donde yo lo parta tengo una esfera. Muy bien. ¿Qué pueden preguntarme de la esfera? Bueno, la esfera casi nunca me preguntan área. Básicamente, es más, yo creo que aquí ni viene. Ah, sí, sí, no, perdón. Pero bueno, por lo general ni la fórmula del área vemos. Pero ya que viene, ni modo. El área de una esfera es 4pi r a la 2. De la esfera, ¿qué necesito? Solo el radio. Por eso casi nunca me la preguntan. Entonces me dicen, ¿cuál es calcule el área de una esfera cuyo radio es 10? Y nada más cambio el 10 aquí y dejo el resto y lo meto en la calco. Dígame si eso es difícil. Pues no. Por eso casi nunca nos preguntan el área de una esfera. Igual, ahí está la fórmula por si acaso. ¿Qué sí me preguntan de la esfera? Ah, ok. Aquí viene el detalle. Otra vez vamos a ir al dibujo. Si a mí me hacen un corte de una esfera, hay que recordar que la esfera tiene de por sí un radio. Si yo tengo la esfera, esa esfera tiene un radio. Hay un centro allá en la, insisto, volvamos a pelar una naranja, ¿verdad? Vean que cuando uno ve la parte central de la naranja, ve aquí donde llegan todos los gajitos.
Y aquí en el puro centro, donde se unen todos los gajitos o todas la parte blanca, que ya se me olvidó cómo se llama, llegan como, convergen todos al mismo punto. Ese es como el centro de la esfera. Si yo tengo la naranja sin pelar, de igual manera ahí está el centro. Adentro, allá en medio, ese es el centro de la esfera. Y ese centro ya nosotros sabemos que por concepto me ayuda a encontrar el radio. Desde ahí a cualquiera de los puntos que yo lance ese radio, pero que toquen el borde de la esfera, yo voy a tener justamente eso, un radio. Ok. Si yo a la esfera le hice un corte, ¿okay? Le hice esa tapita o lo que sea que le haya hecho, la corté, eso no modifica la posición del radio de la esfera. Eso no modifica el tamaño del radio de la esfera. De ese radio hasta abajo, de ese radio hasta una orilla, hasta cualquier borde, incluso de aquí hasta arriba, solo que obviamente sin este espacio en blanco, yo tendría un radio. Y tiene el mismo tamaño. Bueno, ya sabemos que si la corto, yo voy a generar aquí arriba, en esta superficie, otro círculo. Los círculos también tienen radio. Entonces, yo puedo crear un triángulo que se componga de el radio del corte o de la circunferencia, el radio de la esfera y la distancia que hay entre el centro y el corte. Anótenle estas informaciones a ese triángulo. Y además anótenle que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Otro poquito de agua mientras ustedes copian. Bueno, ¿todos de acuerdo con eso? Ahora vamos entonces a ver básicamente un problema con algo de esta información. Vamos a decir que, y vamos de nuevo a escribir, perdón, pero no hay de otra, no tengo a mano esos problemas o esos ejercicios. Vamos a decir que, mentira, se realiza un corte en una esfera a 3 centímetros de su centro. Si la figura resultante tiene un radio de 4 centímetros, ¿de qué tamaño es el radio de la esfera? Ok, otra vez los dejo que piensen un minuto.
Voy a hacer esto un toque así inclusive para que se ayuden con la información que hay arriba. A ver si les suena. Y ahorita juntos tomamos un minuto para revisarla, a ver qué tal. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? Profe, no sé si seré yo o sería Pitágoras. Tiene usted toda la razón. Sería un Pitágoras. ¿Por qué? Vean el dibujo. Vean el dibujo que hicimos aquí arriba. ¿Okay? El dibujo finalmente, ¿en qué queda? El dibujo queda en un triángulo recto. Este triángulo de aquí es este triángulo de aquí. Vamos a verlo en interpretación, a ver. Ok, perdonen por escribir tan feo, pero cuando lo hago lento a veces no escribo tan re feo, pero ya que se realiza un corte de una esfera. Entonces hay una esfera, esa esfera tiene su centro, esa esfera tiene su radio, que puede ser cualquiera de esos o cualquier otro, que vaya del centro al borde. Pero a esa esfera le hicimos un corte a 3 centímetros de su centro. Entonces aquí está el centro de la esfera, 3 centímetros o para arriba o para abajo, no importa. Yo le hice un corte, digamos que para arriba. Entonces aquí queda donde yo la corté. Voy a quitar ese montón de rayas que hice por dentro, si no se enreda. Ok, yo la corté en la parte azul. Entonces, como yo la corté en la parte azul, eso fue lo que quedó. Ahí para arriba quedó el resto, ¿verdad? La tapita esa. Muy bien. La parte que queda aquí es idéntica a la parte que queda aquí. Entonces no hay problema. Puedo usar cualquiera de las dos. Para para las necesidades que tenemos en el problema, es mejor usar esta parte de acá. La parte que contenga al centro de la esfera. Entonces yo voy a crear lo que hicimos hace un rato. Un triángulo entre la distancia, el radio del corte y el radio de la esfera. Eso fue lo que creé ahí. Ese triángulo me lo voy a traer aquí ahorita porque si no se me hace un enredo. Y ese triángulo, ahora sí aquí afuera voy a poner fácilmente de qué se compone. De la distancia entre los centros, del radio del círculo y del radio de la esfera. Siempre va a ser así. Y siempre va a ser de 90. Entonces, ¿qué haré? Pues tomar la información que tengo. Dice que la distancia entre los cortes, entre los centros, perdón, el centro del corte y el centro de la esfera, esa distancia es de 3. También dice que el radio del corte, el radio de la parte de aquí arriba, ese radio del corte es de 4. Y me piden que encuentre el radio de la esfera. Entonces, esos 4 están aquí. ¿El radio de la esfera quién es? Esta línea que falta. ¿Qué pasó con esta figura? Una esfera rarísima y complicada se convirtió en uno de los triángulos más comunes que ya hemos visto y aprendido. Un triángulo que es un triángulo rectángulo donde yo puedo usar Pitágoras. Entonces, por Pitágoras,
yo averiguo x. X es igual a, y pienso que esa x es la hipotenusa, el lado más largo. Entonces, según lo que ya sabemos, la fórmula dice que debo sumar. Este es uno de los ejercicios que más hemos hecho en nuestra vida. Ya de memoria nos lo deberíamos de saber. Cuando tengo 3, 4, el otro lado da 5. La hipotenusa da 5. Entonces ya tengo. ¿Cuál es el radio de la esfera? El radio de la esfera es 5 centímetros. Aunque ya sepan que va a dar 5, tienen que hacer el procedimiento, ¿verdad? Eso sí. Y ese sería el final del ejercicio. Si ustedes lo leen, ustedes dicen, ¿qué rayos me están preguntando? ¿Qué es lo que les pasa? Pero cuando ustedes ven la forma de resolverlo, ustedes dicen, qué fácil que era. No se me duerma nadie, no se me quede nadie botado. Hay un montón de cosas fáciles en matemáticas y en décimo. Cuestión de saber diferenciarlas, digámoslo así. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso, por ejemplo, no sería pregunta, sino sería como decir que aprenderse bien lo que es la distancia del centro, el radio del corte y el radio de la esfera, prácticamente, Para ¿verdad? aprenderse ese triángulo, usted lo ha dicho. Ese es el secreto. Pero está bien, se deja. Creo que sí se deja. Vámonos. Vámonos porque hay que seguir. Muy bien, ahí están algunos de los conceptos. No los vamos a estudiar paralelo con mediano. No, estudios sociales. Ahorita no. Y vamos a hablar ahora de los conjuntos. Vamos a cambiar de tema. ¿Ok? Vamos a hablar de conjuntos. Vamos a hablar de los conjuntos que ya conocemos y algunas particularidades para formar otros conjuntos. ¿Ok? Desde que ustedes estaban en el cole, estudiamos algunos números muy particulares. Hemos estudiado al conjunto de los números naturales, n. Hemos estudiado al conjunto de los números enteros, z. También hemos estudiado al conjunto de los números racionales, q, y de los irracionales. Ay, no era para acá, era para allá. Y todos ellos conforman al conjunto de los números reales. Ok, en séptimo debimos haber estudiado los números naturales. Los números naturales son los números con los que originalmente nosotros aprendemos a contar. Yo digo 1, 2, 3, 4. Y si aprendo a contar bien, puedo seguir ahí hasta donde sea. Bueno, todos esos son los números naturales más el 0. Así se llaman. Les pusieron ese nombre, no es culpa mía. Muy bien. Luego, también en séptimo, debimos haber estudiado al conjunto de los números enteros. Estos fulanos, los números enteros, son los mismos números naturales. ¿Ve usted qué cómodos? Son ellos mismos, pero además con un espejo en la parte de los negativos. Ok, entonces un número entero es aquel número que no tiene decimales. 1, 2, 3, 4. O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Todos esos. Muy bien. Después aparecieron los números racionales, los números Q. Esos números Q o números racionales eran todos los números que yo puedo escribir en forma de fracción. Pero como para llegar a una definición más sencilla, más fácil y más simple, yo decía, los números Q son los enteros, los decimales finitos y también los decimales infinitos periódicos. ¿Qué era todo eso? Ya casi los vemos, espérenme. Y al otro lado teníamos a los números irracionales, que eran básicamente decimales
decimales infinitos. Pero ¿qué es lo que me pasa? Infinitos no periódicos. Todo eso es un solo tipo de número. Son muchas características de un mismo tipo de número. Y luego estaban los números reales, que básicamente son todos los números existentes. Eso sí, si yo lo ponía en la calco y en la calco me daba error, ese no era real. Muy bien, vean ustedes todo lo que tengo ahí. Ok, eso es un resumen de los conjuntos numéricos que deberíamos de haber estudiado hasta este momento. De alguna forma ya deberíamos de saberlos. Los números reales son todos. Los números reales se dividen en estos dos conjuntos: irracionales y los racionales. Y dentro de los racionales están todos los demás. Están los z y están los n. ¿Ok? Cuando hablaba de números enteros ya sabemos cuáles son. Aquí en el conjunto de los racionales. Voy a devolverme así rápidamente. Los racionales eran los enteros y dijimos que eran todos los que no tienen decimales. Bien. Pero también, si tienen decimales, hay dos tipos que se clasifican como números racionales. Aquellos que son finitos. ¿Cuáles son finitos? ¿Los que son muy delicaditos? No. Los que tienen fin. Esos que tienen fin son, por ejemplo, 2,36. Ya no sigue. Ese es un número finito. Ese es un número racional. También están los decimales infinitos periódicos. Los números decimales infinitos periódicos son números que pueden tener decimales, muchos, todos los del mundo, pero eso sí, tienen un orden, un comportamiento, un patrón. Entonces yo puedo tener un número 2,3 y un techito. Ese número 2,3 y un techito es el número 2,3. Y si sigo, adivinen qué sigue. 3. Porque es un número que siempre va a repetir, que va a dar lo mismo. Eso se llama infinito periódico, porque tiene un periodo, tiene un patrón. Los números que no son ninguno de estos son los que se conocen como decimales infinitos no periódicos. Ahí viene, por ejemplo, el pi, ahí viene la e, ahí viene esa misma, pero no es esa, es la e del número de Euler. Y vienen números raros. Raros me refiero a que en decimales se ven muy raros. O números, por ejemplo, que muchos de ellos son raíces. No todas las raíces van aquí, pero muchos de ellos sí son raíces. Si ustedes ponen en la cálculo raíz de 3, alguien que me lea los primeros 8 decimales que tiene eso. Raíz de 3, 1,73205. ¿Qué más? 73205. ¿Y cuál número sigue? 732050808. Ok. Si yo les pregunto qué número sigue, la cálculo ahí lo redondeó al final y puso un 8, posiblemente iba un 7. Ella redondeó. ¿Ok? Siempre redondea. La cálculo tiene eso. El último dígito, cuando se les llena la pantalla, ese prácticamente no hay que contarlo, pero bueno. Estos últimos 4, profe, los últimos 4 es 0808. Ok. Ese 0808, insisto, es posible que este 8 no fuera un 8, sino un 7, redondeado a 8. O que siga un 9, o que siga un 3, o que siga un no sé qué. Cuando yo me encuentro con números que no tienen un patrón, un orden establecido, esos números vienen a caer aquí. A los números irracionales. Muy bien. Es importante que conozcamos cada uno y cada tipo de los elementos que conforman estos conjuntos. Es también importante recordar que nosotros vamos a establecer cierta relación entre estos conjuntos. ¿Ok?
Entonces, conociendo quiénes son los elementos, yo puedo también establecer claramente esas relaciones. Por ejemplo, si yo les hablo del número 5, el número 5 es un elemento del conjunto de los números naturales. ¿O no? ¿Pertenece a este conjunto? Hombre, claro, aquí es el que se guía. Sí. Pero estoy intentando desbloquear esta hora. Sí. El número 5 pertenece a los números enteros. También. Sí. También, porque todos Sí. los naturales van a los enteros. Pertenece a los números Q. Claro, en los Q entran todos los enteros y el 5 es un entero. Pertenece a los números R. Sí, porque en R, si no da error en la calcu, sí cuenta. ¿Qué significa eso? Que el número 5 pertenece a un montón de conjuntos. El 5 pertenece, vean el símbolo de pertenece, a los naturales, pertenece a los enteros, pertenece a los racionales y pertenece a los reales. Muy bien. Esto va a pasar en general. Si ustedes lo revisan, todos los números naturales están dentro de los números Z. Todos los números Z están dentro de los números Q. Porque cuando yo dije que quiénes eran Q, dije que estaban todos los enteros. Entonces es cierto. Y todos los números Q también están contenidos o están dentro o son subconjunto de los números reales. ¿Ok? Si ustedes se fijan en el esquema que yo hice de arriba, que no les voy a enseñar de momento, yo puse arriba a los reales, después a los racionales, abajo a los enteros y de último a los naturales. Allá en el otro lado quedaron los I. Bueno, si ustedes se fijan aquí, ustedes pueden sacar el famoso Raúl quiere zapatos nuevos y darse cuenta que si yo hago una relación para abajo o para arriba, voy a tener una forma de contestar u otra. Por ejemplo, yo acabo de decir que N con respecto a Z es un conjunto que está contenido. Todos los N están dentro de Z. Entonces, cuando yo voy de abajo para arriba, yo puedo afirmar con toda la seguridad que la relación se completa con una C, con un está contenido. Pero si yo más bien estudio la relación al revés, de arriba para abajo, por ejemplo, los números Q dentro de los números Z, yo me voy a dar cuenta que la respuesta más bien es una C con rayita. Porque yo no puedo poner a todos los números que sean racionales adentro de Z. ¿Por qué? Porque aquí adentro de los racionales hay números decimales. ¿Y cómo son los Z? Enteros. ¿Los enteros permiten a los decimales? No. Entonces, no todos los Q caben en los enteros. Eso significa que es una C con rayita. Entonces, en resumen, si ustedes se fijan, por eso lo de Raúl quiere zapatos nuevos, para acordarme del orden, Raúl quiere zapatos nuevos. Dice que si yo voy para abajo, la relación es con rayita. Y si voy para arriba, la relación es sin rayita. Aprendas en eso. Está buena, esa no me la sabía, más fácil. Profe, está muy buena, la verdad. Raúl quiere zapatos nuevos, está muy buena. Y si le cae mal Raúl, póngale, no sé, Raquel o a quien quiera. El hecho es que hagan lo que sea para acordarse. Vean, chiquillos, hay una cosa, y yo sé que yo parezco demasiado coloquial y todo lo que ustedes quieran, pero a mí me ha tocado estudiar mucho. Hay unas cuestiones que se llaman reglas mnemotécnicas. Y las reglas mnemotécnicas son esos tipos de atajos mentales donde yo hago una asociación. Hay toda una teoría ahí. Hay señores que se ganan la vida en eso. Hay un señor muy famoso aquí en Costa Rica.
alguna vez en la SU donde trabajo lo llevaron y bueno, me tocó escucharlo. Hay una cosa que se llama programación neurolingüística y tiene que ver un poquito con esto. No está tan orientado solamente a esto, ¿verdad? Pero básicamente nos ayuda o nos permite de alguna manera ayudarle a la mente para recordar cosas, ¿verdad? La memoria la han satanizado mucho. Cuando empezaron a decir que no deberíamos memorizar, que todo es porque no estamos pensando y no sé qué y no sé cuánto, pero es que es mentira. En la vida cotidiana nosotros necesitamos mucho la memoria. Y usted va a contar algo, necesita revisar algo, y usted se pucha, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era lo que andaba? Usted la memoria necesita tener fresca, la necesita tener ágil. La memoria nos quita de encima un montón de procesos. Porque la memoria nos dice, si yo hago esto, ya sé qué va a pasar. Incluso los aprendizajes de la vida, esos leñazos que nos llevamos a diario, si tuviéramos mala memoria, los olvidamos y nos volvemos a tropezar con esa piedra 48 veces, aunque a algunos parece que les gusta, pero ese no es el tema de hoy. En fin, entonces, la memoria es muy importante y también hay que usarla y también vale la pena ayudarla. Entonces traten de hacer atajos mentales. Hay gente que canta, hay un montón no hablo solo de matemáticas, hay un montón de materias donde usted puede usar frases, algo que se les pegue, frases célebres, si usted le cambia una palabrilla y ya se acomodó. Un dibujo donde usted se acuerda que en la parte de arriba tal cosa, entonces usted lo asocia, lo que sea. Por eso Raúl quiere zapatos nuevos, es súper tonto, pero es súper efectivo. Entonces tampoco es la gran cosa, pero es facilísimo acordarse. Entonces usen la que ustedes vean. Yo tengo algunas, pero yo estoy muy viejito, ya no me da el maní para pensar más. Si ustedes se topan alguna, ahí la ponen. La que se topen. Muy bien, seguramente durante este semestre nos vamos a topar varias más, pero... Profe, consulta. Usted dijo que bueno, que la C significaba dentro o contenido. ¿Y la otra qué significaba? No está contenido, no es subconjunto. Ok. Muy bien, y ahora sí voy a hacer una aclaración con respecto a eso. Yo sé que hablo mucho, perdón. De temas que tal vez no, pero ya que... Vamos a hacer una pequeña aclaración. Cuando yo voy a utilizar número y conjunto, la relación tiene que ser E o E con rayita. Pero cuando yo voy a utilizar conjunto y conjunto, ahí es donde la relación tiene que ser C o C con rayita. Entonces, si yo estoy hablando de N y de Z, yo me acuerdo de Raúl quiere zapatos nuevos por aquello. Me doy cuenta que estos son conjuntos, entonces no puedo escribir la E. Por fuerza, la respuesta tiene que ser con C. ¿Cuál de las dos? ¿La C o la C con rayita? No sé, para eso me aprendí lo de Raúl quiere zapatos nuevos. Para abajo significa una cosa, para arriba significa otra. ¿Qué significaba para arriba? Contenido. Contenido. ¿Y para abajo? No No contenido. No contenido. Como voy de abajo para arriba, uso la C y ahí está buena. Si me hablan de un número, ya ahí sí tengo que pensarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si me dicen, no sé, 16,389 y ahí muere. Y me preguntan por I. ¿Este número pertenece ahí? Bueno, antes de contestar, ya sé que va una E. Porque es un número y un conjunto. Lo que tengo que pensar es si le pongo rayita o no. Le pondré rayita. El 16,389 es un número que está en los irracionales. Sí, porque no es periódico. En los irracionales no hay enteros, pero este no es entero, va bien. En los irracionales tiene que haber decimal, infinito, no periódico. ¿Ese es un número infinito? Sí. No. ¿Por qué no? Porque aquí terminó. Infinito sin fin. Pero este sí tuvo fin. Ahí quedó.
Entonces él no es infinito, entonces no cumple este requisito. Entonces pongo la rayita con la E. ¿Cómo si hubiera sido infinito? Ah, si me ponen 3, 8, 9 y me ponen puntos suspensivos. Esto sigue. Ok. Pero si no me le ponen puntos suspensivos, esto ahí quedó. Ok. Para que lo tomen en cuenta. De esto hay que tratar de practicar. No es difícil, pero sí hay que sacar el rato para practicar. Vamos a ver si hay alguna practiquilla ahí medio. Y todo eso es lo que acabamos de ver, así que no hay ninguna práctica. Qué groseros, qué feos que son. A ver. Este que está acá atrás. Muy bien. Nosotros ya tenemos establecidos algunos conjuntos con esas letras que conocemos. Ya sabemos de la N, ya sabemos de la Z, de la Q, de la R, de la I. Esas son las letras que ya están. Si me ponen cualquier otra letra, es porque es un conjunto diferente. Me lo están inventando. Ese conjunto me lo van a definir. Me tienen que decir quién es ese conjunto para que yo pueda contestar. Porque ese conjunto no existe entre los conjuntos que yo he estudiado. Muy bien. ¿Quién es el conjunto M? Entonces aquí me están diciendo que el conjunto M es el conjunto formado por todos los números que son pares mayores que 0. ¿Okay? Para que un número sea par, lo entendemos como un número entero. O sea, no puede tener decimales. Y en este caso, tiene que ser par positivo, porque tiene que ser mayor que 0. Mi pregunta, ¿el 28 cumple con esas características? Sí. El 28 es par. Sí. Porque termina en 8. Sí. Puede ir entre 2, entonces par. ¿El 28 es mayor que 0? Sí. Sí, Sí. porque es positivo. Cumplió las dos características. El 28 pertenece a M. Listo. Así de fácil. Entonces vean que ya no me puedo conformar con solo haberme aprendido lo de Raúl quiere zapatos nuevos. ¿Por qué? Porque vienen más conjuntos. Entonces tengo que pensar. Me va a tocar pensar y analizar un poquito más. Bueno, muy bien. Voy con el Q y con el I. ¿Quién me ayuda con ese? No pertenece, es. Okay. No, Conjunto. Raúl quiere no zapatos con. nuevos. ¿Dónde está ese señor? No, No está, ¿verdad? La no, relación no lo incluye a él. La I está aquí afuera. La I solo se relaciona con la R. Entonces lo mismo. Si voy para arriba, contenido de I a R. Y si voy para abajo, no contenido. Pero en horizontal no dijimos nada. Pero basta con pensar un poquito. Un número que está en Q también está en R. También está en I. Pues no. ¿Por qué? Porque todos los números que están en I son diferentes a los números que están en Q. Ninguno que está en Q también está en I. Ellos son excluyentes. ¿Ok? Esto es Saprissa, esto es la liga. Yo no puedo estar en Saprissa y en la liga por más pancista que quiera hacer. O estoy en uno o estoy en el otro. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Nunca uno va a ser parte del otro. Entonces va la rayita cruzada. ¿Ok? Cuando venga Q y cuando venga I, siempre rayita cruzada. No importa cuál venga primero. Siempre rayita cruzada. Pero es con contenido, profe. Sí, eso es con C, ¿verdad? Eso Ok. es con C porque son conjuntos y entonces ahí a la fuerza tengo que usar el está contenido o no está contenido. ¿Es subconjunto o no es subconjunto? Se lee o significa lo mismo. La C.
La R y la N. Raúl, voy de arriba para abajo. ¿Cómo está? Está con rayita. Ni la pensé. Fui al dibujo y jale. -8 y Z más. ¿Qué es eso de Z más? Digo, cuando yo vi los nombres, solo eran la letra. ¿Por qué ahora tiene un más? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Bueno, les encanta complicar la cosa. El conjunto Z, nosotros ya vimos quién es. Voy a regresar un poquito a lo que habíamos rayado. Ujú. Que no está aquí. Que ya no sé dónde lo puse, entonces voy a rayarlo de nuevo. Los Sí, está números contenido. enteros yo dije que eran los mismos números naturales -1, -2. eso, y los negativos. Bueno, quiere decir que los números enteros tienen una sección donde vienen negativos y una sección donde vienen positivos. Incluso, y esto es muy importante recordar, tienen al 0, y el 0 es neutro. El 0 no es positivo, no es negativo. Ni uno ni otro. El 0 exacto, el 0 solo, ni positivo ni negativo. Bien. Entonces, dadas esas circunstancias, ¿verdad? Como el 0 no es ni uno ni otro, cuando yo analice al conjunto de los negativos, yo les voy a llamar enteros negativos. Y cuando yo analice la parte de la derecha, yo a eso les voy a llamar enteros positivos. Entonces, cuando a mí me preguntan si el -8 pertenece al Z más, es tan simple como ver los signos. O sea, no entra. Entonces, si los signos no coinciden, de una vez pongo no es. ¿Qué pasa si los signos coinciden? Tengo que revisar más cosas. No puedo decir de una vez que sí es. No, tengo que revisar las demás características. Pero con solo ver que los signos sean diferentes, ya me alcanza para poner la rayita. En este caso, si hubiéramos tenido un 8 positivo, ¿yo le pongo la rayita o no le pongo la rayita? Bueno, como ya cumplió que es positivo, va bien. Sí. Y lo otro que tengo que revisar es si de verdad es un número que no tiene decimales, porque así son los enteros. Y como el 8 no tiene decimales, está bien dejarla ahí. Ese tipo de tonterías o de cositas, cuando llega el día del examen, nos terminan enredando. Apunten, fíjense, no sé, hagan lo que tengan que hacer. Puedes subir un toquecito para apuntarlo. Los de aquí. Sí. No tanto, no. Un poquito más abajo. Estos de acá. Sí. Ok. También existen otras pequeñas variantes. Vamos a ver esas otras pequeñas variantes. Vean que yo intento poner todas las trampas que hay. Ojalá no salgan. Pero yo necesito que ustedes tengan todo ahí a mano. Pasa, por ejemplo, si yo les hablo de estos dos. Ahí estoy. Bueno, uno más, perdón, uno más. Vamos a hacer esos 4. Por el tiempo creo que va a ser más o menos de lo último que hagamos el día de hoy. Pero vamos a analizarlos bien. Les voy a dar un minuto.
Y ahorita pensamos y analizamos por qué las respuestas. En el peor de los casos, esto hasta se batea porque las opciones son poquitas. Bueno, eso es otro detalle, chiquillos. Ahora sí los voy a regañar. ¿Cómo es posible que en el examen sale una pregunta donde le dicen las opciones y la dejan en blanco? Había una pregunta que decía, diga si es interior, exterior o sobre la circunferencia. ¿Por qué lo dejan en blanco? Batee, ponga las 3 inferiores o pongan las 3 exteriores o pongan las 3... Pero tiene espacio para poner, ahí le dijeron las opciones. Rellene con eso. Diga si la recta es interior, exterior o secante, tangente o exterior. Y lo dejan en blanco. Háganme el favor. En fin, ya casi revisamos este. Creo que me acordé. Eso era el regaño que les tenía. Necesitaba desahogarse. Correcto. Vamos a ver cómo nos fue. Son solo 4 preguntas. A ver. La primera. Bueno, la primera y un detalle. Estas llaves, que ya no son paréntesis redondo, que ya no son paréntesis cuadrados, esas llaves siempre representan conjunto. Siempre. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque si a este lado tengo llaves y al otro lado tengo una letra, estoy teniendo conjunto y conjunto. Uso la C. Yo ya sabía que si tenía un número solo y un conjunto, tenía que usar la E. Entonces eso es muy importante. Cuando tengo las llaves, siempre, sin importarme si hay 1, 20, 50, 100 términos, siempre uso la C. Ok. Estoy hablando al lado izquierdo, ¿verdad? $2,3. Quiere decir que hay un valor que se llama 2, otro valor que se llama 3. Esos números pertenecen al conjunto de los números naturales. Ya no reviso un solo número. Ahora tengo que revisar los 2 números. ¿Ok? Pregunta, ¿el 2 pertenece? Sí. ¿El 3 pertenece? Sí. Entonces uso la C. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido, por ejemplo, al 2, menos 3? El 2 pertenece y el 3 no. ¿Qué pongo entonces? Con solo que uno falle,
le pongo la raya. O sea, para ponerlo sin rayita, todos tienen que servir. Entonces, en este caso, perdón, en este caso estaba bien la C. La de abajo. 1/3, 0,6 con techito. Esos señores pertenecen a Q. Hay que ir uno por uno. 1/3 pertenece a Q. Sí. 1/3. Sí. 0.33333 sí pertenece a Q porque dijimos que podían ser decimales siempre y cuando fueran infinitos pero con periodo. Bien. Y el 0,6 ya de por sí está como un infinito con periodo. Entonces los dos lo cumplen, o sea, va una C también. Excelente. La que sigue, 8 y un 8 pero en llaves. Esto es un conjunto, pero esto no. Entonces la respuesta tiene que ser una E. ¿Le pongo rayita o no? Voy a ver. ¿El 8 está en los números que están aquí adentro? Pues Sí. entonces no le pongo Profe, rayita. profe, en ese caso, en ese que el 8 y el 8 que estén entre las llavecitas, si el que estuviera entre las llaves tuviera otro número en vez del 8. Excelente pregunta. De hecho, lo iba a preguntar yo, pero me ganó. Eh, Muy bien. ¿Qué pasa si tengo esto en vez de este? sí. Los de acá tienen que estar acá adentro. Los primeros, los de la izquierda, tienen que estar en los de la derecha. ¿Qué pasa si en los de la derecha sobra? No hay problema. Pero ¿qué pasa si en los de la izquierda sobran? Ahí ya no sirve. Todos los de Oh, aquí tienen que estar aquí. Si Es no como si si falta uno, va con raya. es como si le estuvieran preguntando si los que están dentro del conjunto están afuera. Ajá, exactamente. Ok. Y cerramos con un 2 y el Z más. ¿Qué respondemos ahí? Mm, sí, conjunto. Sí, ¿cómo es? Pues, contenido, sí, contenido. Contenido, la C. Sí. Claro, porque tiene llaves, entonces es un conjunto. Y el 2 pertenece al Z más, sí, entonces está muy bien. Exactamente así va el asunto, chiquillos. Traten de practicar, les prometo que si me acuerdan el lunes voy a intentar, voy a hacer todo lo posible.